El libro es La emergencia del psicoanálisis en México. La idea fue narrar los inicios del psicoanálisis como práctica en México. Estos inicios se ubican en los años 50 del siglo pasado. Estrictamente, en México comienza a haber psicoanálisis, práctica psicoanalítica, cuando llega Fromm. Fromm llega en 1949 y entonces vino a México y al enterarse de su presencia en México, un grupo de psiquiatras, neurólogos, que habían estado años antes ya leyendo a Freud, teniendo publicaciones psicoanalíticas, haciendo cierta forma de, podemos decir, psicoanálisis silvestre, porque no se habían formado como psicoanalistas. Entonces se acercaron a él y lo invitaron para que se quedara en México y que los formara como psicoanalistas. Y comienza un grupo de 12 personas, se forma alrededor de él. Paralelamente se había dado ya a partir de 1947 la salida de jóvenes mexicanos médicos, salida del país con intención de formarse como psicoanalistas. Entonces mi interés fue ir a esos momentos, narrar esos momentos. Los planteo como la emergencia, es el momento en que el psicoanálisis aparece en México como práctica, y lo característico es de que ese comienzo está marcado por un conflicto, por una lucha, una guerra que se da entre dos grupos. Precisamente uno de los grupos es el grupo frommiano y el otro de los grupos es el que constituirá la APM, la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es decir, en los años 40, en la Universidad Nacional, en la UNAM, en la Facultad de Medicina, hay algunos profesores que dan cursos, seminarios sobre Freud. Eso despierta el interés de sus alumnos por profundizar en el estudio de los textos de Freud, cosa que lo hacen de una manera muy apasionada, muy entregada, y como resultado de este trabajo de estudio, de investigación, deciden ser psicoanalistas, formarse como analistas. Saben que para ello es necesario pasar por el análisis y entonces deciden ir a formarse a sitios donde pudieran analizarse y tener la formación. Este sitio en ese momento es Argentina, Buenos Aires, porque ya estaba formada la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina. Se había formado en 1942, reconocida por la Internacional, con psicoanalistas didactas. Entonces comienza la salida de estos jóvenes médicos. El primero de ellos es Santiago Ramírez. Y entonces un grupo, el más numeroso, se va a Buenos Aires, uno a Nueva York y otro más a París. Paralelamente se da la llegada de Fromm a México y la conformación de un grupo que se psicoanaliza con él, que toma cursos con él y que supervisa con él. Es decir, en este caso Fromm hace las tres funciones. Como se ha dado en la historia del psicoanálisis en ciudades donde llega un psicoanalista formado y
Y entonces, como es el único, pues él cumple las tres funciones. Claro. Entonces, a mí, como decía hace un momento, bueno, me interesó narrar qué fue lo que pasó, cuáles fueron las circunstancias, los detalles, las anécdotas de todo ese momento. En esta labor de estar buscando anécdotas, estar buscando, como yéndote atrás todavía de lo que tú pensabas, Sí. ¿cuáles fueron los principales retos a los que te enfrentaste? Pero la principal dificultad es la carencia de archivos, porque me tuve que ir. Eso fue una cosa muy interesante de ver cómo los sucesos de los años 50 del siglo pasado tenían un hilo conductor, incluso con acontecimientos de finales del siglo XIX. Me tuve que ir hasta allá. A mí me parece que es relevante dejar ese mensaje de la importancia del recurso a la historia, a la historización, como ocurre en el análisis. En el análisis va uno a historizar, a hacer la historia, a poder decir quién soy hoy a partir de lo que he venido siendo. Entonces, esa vería yo como algo que me interesaría subrayar en el momento de la presentación del libro en el contexto de la feria, por medio de la cual nos vamos a presentar como Escuela de la Letra Psicoanalítica. Qué padre. Muchas gracias, Juan. De nada.